Hay algo que nadie te dice en voz alta, pero que tú ya has empezado a sentir, es una presión pequeña, casi imperceptible, que se instala justo detrás de los ojos, donde termina el día y empieza la fatiga. Es la sensación de que algo que antes estaba ahí, ágil y disponible, ahora tarda un poco más en aparecer. Un nombre que se escapa, una palabra que existía hace 3 segundos y que de repente ya no está. Y en ese momento de silencio interno, en esa fracción de segundo, donde el cerebro busca y no encuentra, algo mucho más profundo se mueve en el pecho. 3 dedos exactamente por debajo del esternón, donde se asienta el miedo que no queremos nombrar. ¿Sabes de qué miedo hablamos? No del miedo a morir, no. El miedo que más pesa, el que tiene más cadenas, es el miedo a desaparecer en vida. El miedo a que llegue un día en que la persona que ha construido todo lo que eres, la que recuerda el olor de la infancia, la que sabe exactamente cómo preparar ese plato que tanto gusta a los nietos, la que tiene criterio y carácter y opiniones y amor, empiece a borrarse lentamente, como tinta que la lluvia va diluyendo. Ese miedo es el que te ha traído aquí hoy y es completamente legítimo que estés aquí. Porque ese miedo no miente. Lo que hace es señalarte algo que la neurociencia lleva años intentando decirte con urgencia y con ternura a partes iguales. ¿Qué está pasando realmente en el cerebro de una persona de 60, 65, 70 años que no cuida su cuerpo como merece? Hay una respuesta a esa pregunta y es incómoda, pero también es la respuesta más liberadora que existe. Hay una palabra para lo que describe exactamente esa situación, para el proceso que convierte el miedo en transformación, la decadencia en arquitectura nueva, el deterioro en posibilidad. Llegaremos a esa palabra, pero primero necesitamos que entiendas con qué claridad el cuerpo te ha estado hablando todo este tiempo y con qué elegante obstinación tú, como casi todos, has preferido no escuchar. Porque seamos honestos, ¿cuántas veces has restado importancia a ese dolor sordo en la parte baja de la espalda que aparece después de media hora sentado? ¿Cuántas veces has atribuido al cansancio, al estrés, al clima, a los años, ese estado de bruma mental que se instala por las mañanas y que hace que el café de las 8 no sepa igual que antes? La neurociencia tiene algo muy concreto que decirte sobre eso y no es una opinión, es biología, es arquitectura neuronal. Es el lenguaje preciso e insobornable con el que tu sistema nervioso lleva meses, quizás años, enviándote mensajes que no estaban en el guión que imaginaste para esta etapa de tu vida. Piensa por un momento en una situación muy cotidiana. Estás en casa, en la cocina, y sales hacia el salón para buscar algo. Llegas al salón y ya no recuerdas qué ibas a buscar. No es la primera vez que ocurre, no es la segunda. Y la tercera vez que sucede en el mismo día, hay alguien en esa casa que te mira. Puede ser tu pareja, puede ser tu hijo o tu hija. Y en esa mirada que ellos intentan disimular con una sonrisa rápida, hay algo que duele más que cualquier articulación inflamada, hay preocupación. Hay un peso nuevo que acaban de añadir a su mochila y esa mochila ya tiene sus propias cargas. Esa mirada es uno de los signos más importantes que puedes recibir. No porque sea una señal de alarma catastrófica, sino porque es la evidencia de que lo que ocurre dentro de ti ya tiene consecuencias fuera de ti, ya tiene un impacto en las personas que más amas. ¿Qué hace la neurociencia con esa imagen? La convierte en datos y los datos dicen que el cerebro humano no es un órgano estático, no es una estructura que llega a cierto punto y se congela. El cerebro es un órgano profundamente social, profundamente encarnado, profundamente dependiente de lo que el cuerpo hace, come, respira, siente y mueve cada día. Hay una frase que resume décadas de investigación sobre conciencia, neurofisiología y bienestar y que Nazaret Castellanos ha hecho suya con la precisión de una científica y la pasión de alguien que genuinamente ama los seres humanos. El cuerpo esculpe el cerebro. Cada postura que adoptas mientras lee es esto. Cada alimento que introduces en ese ecosistema complejo que vive en tus intestinos. Cada respiración superficial o profunda. Cada paso que das o que evitas dar. Todo eso está literalmente dando forma a las conexiones neuronales que determinan quién eres mañana. ¿No te parece fascinante y al mismo tiempo levemente inquietante? Porque si el cuerpo esculpe el cerebro, entonces cada día que pasas sin moverte con intención, sin respirar con conciencia, sin alimentar tu microbiota como el ecosistema vivo y crucial que es, estás dejando que otro escultor tome los cinceles. Y ese escultor se llama inflamación crónica, se llama sedentarismo, se llama estrés sostenido,
se llama soledad fisiológica. Y ese escultor no hace estatuas de Miguel Ángel, hace deterioro. Ahora bien, si estás pensando en cerrar esto porque la imagen empieza a resultar demasiado pesada, quédate precisamente porque lo que viene a continuación no es una condena, es exactamente lo contrario. Pero necesitamos mirar primero lo que está ocurriendo sin adornos, sin la cortesía cultural que tenemos hacia las personas mayores, esa cortesía que muchas veces se convierte en silencio cómplice del deterioro. Ese silencio que en realidad no protege a nadie. Antes de continuar, hay algo que tiene que saber quien está leyendo esto. La comunidad que se está formando alrededor de estas ideas, de esta manera de entender el cerebro y el cuerpo y la vida, es en sí misma una herramienta de salud neurológica. No es una metáfora, es neurociencia pura. El cerebro humano libera oxitocina, reduce cortisol y activa circuitos de recompensa cuando se siente parte de un grupo que aprende, que crece, que comparte. Así que si esto que estás escuchando te está resonando, si sientes que hay algo aquí que merece ser explorado, unirte a esta conversación, suscribirte, dejar un comentario con lo que estás sintiendo ahora mismo, eso no es un gesto de interacción digital. Es literalmente un acto de cuidado neurológico. Es activar los circuitos sociales que tu cerebro necesita para mantenerse vivo y curioso. ¿Qué mejor excusa que esa para participar? Volvamos ahora al territorio incómodo, porque es el más honesto. Existe en la literatura neurocientífica un concepto que describe lo que ocurre cuando el cerebro empieza a perder conexiones más rápido de lo que las genera. Hay un nombre técnico para ese proceso, pero también hay una descripción muy humana y muy precisa de lo que se siente cuando sucede. Se siente como si la casa en la que has vivido toda la vida empezara a tener habitaciones que ya no reconoces. Entras en ellas y no sabes qué había ahí. Y eso, que en apariencia parece un problema de memoria, en realidad es un problema de arquitectura. La arquitectura de tu red neuronal se está simplificando. Se está haciendo menos densa, menos rica, menos capaz de conectar ideas, de generar alegría espontánea, de encontrar las palabras exactas en el momento preciso. ¿Y cuándo empieza eso a ocurrir? Esta es la parte que la mayoría de la gente no quiere escuchar. No empieza a los 70, no empieza a los 65. Los estudios de neuroimagen, esos que permiten ver el cerebro en tiempo real como si fuera un paisaje con montañas y valles de actividad eléctrica, muestran que los primeros indicadores de deterioro silencioso pueden comenzar en la cuarta o quinta década de vida. Es silencioso porque no duele, es silencioso porque durante años el cerebro compensa, redistribuye, busca rutas alternativas. El cerebro es extraordinariamente leal a ti. Trabaja sin descanso para mantenerte funcional, para protegerte de que veas el abismo que se está formando bajo los pies. Pero hay un momento en que la compensación ya no alcanza. Y ese momento, si no se toman medidas, llega antes de lo que nadie espera. ¿Qué ocurre en ese momento? Lo que ocurre no afecta solo a quien lo vive. Y aquí es donde necesitamos hablar de algo que rara vez se nombra con la claridad que merece. Hay un peso invisible que se instala en los hombros de las personas que rodean a alguien que está perdiendo su autonomía. Un peso que no tiene nombre oficial, pero que se siente exactamente así, como una presión que comienza en la base del cuello y se extiende hacia abajo por toda la columna, como si el cuerpo entero estuviera cargando algo para lo que nunca fue entrenado. Ese peso lo llevan los hijos, lo llevan las parejas, lo llevan esas personas que un día se levantaron y descubrieron que su vida había cambiado de dirección sin que nadie se lo consultara, porque la persona que amaban había empezado a necesitar una ayuda que lo ocupa todo. Hablemos de Carmen. Carmen tiene 68 años y durante toda su vida ha sido la persona que sostenía a los demás. Madre, abuela, compañera, la que cocinaba cuando había que cocinar, la que consolaba cuando había que consolar, la que tomaba decisiones cuando nadie más quería tomarlas. Pero en los últimos 2 años, su hijo Marcos, de 42 años, padre él mismo de 2 niños pequeños, ha tenido que reorganizar su vida entera alrededor de su madre. No porque Carmen tenga una enfermedad diagnosticada, no todavía, sino porque Carmen ha ido dejando de hacer las cosas que la mantenían en pie. Ha dejado de caminar porque las rodillas duelen. Ha dejado de salir porque la niebla mental de las mañanas la atemoriza. Ha dejado de cocinar porque un día dejó el gas abierto y el susto fue demasiado grande para todos. Y Marcos, que ama a su madre con la misma intensidad con que la amaba de niño, lleva ese amor ahora como una cadena que a veces aprieta tanto que le cuesta respirar. ¿Sabes lo que ha encontrado la neurociencia sobre el cerebro de los cuidadores crónicos? Ha encontrado algo que debería importarte profundamente si tienes personas que te quieren.
Los cuidadores crónicos muestran niveles elevados de cortisol de manera sostenida, deterioro en la calidad del sueño, reducción en la materia gris de las regiones prefrontales, que son exactamente las áreas que gobiernan la paciencia, la toma de decisiones y la regulación emocional. El amor de Marcos hacia Carmen no le protege de ese deterioro, al contrario. La intensidad del amor hace que el cuidado sea más total, más absorbente, más agotador. Y el agotamiento no es una debilidad moral, es una respuesta biológica inevitable ante una demanda que supera los recursos disponibles. ¿Entiende lo que esto significa? La pérdida de autonomía de una persona no es solo su problema. Es el problema de todos los que la rodean. Es un problema que se propaga como ondas en el agua, que afecta a los hijos, a los nietos, a las parejas, que reconfigura familias enteras y que muchas veces destroza relaciones que eran hermosas precisamente porque estaban mediadas por la necesidad y la dependencia. Y esta realidad, esta cadena que se extiende desde el cerebro de una persona hacia el corazón de los que la aman, esta realidad es la razón más poderosa, más urgente, más biológicamente fundamentada que existe para cuidar. No por obligación, no por miedo, sino porque cuidarte es literalmente el mayor acto de amor que puedes ofrecer a las personas que te importan. Y ahora la pregunta que nadie ha respondido aún de manera satisfactoria, la que lleva tiempo flotando en el espacio entre estas palabras. ¿Qué está ocurriendo exactamente en el cuerpo de alguien de 60 años que ignora estas señales? ¿Qué está sucediendo en este momento mientras lees esto si llevas meses sin moverte de manera regular, comiendo de forma que nutre el placer, pero no la microbiota, respirando de manera superficial como respira alguien, que lleva años bajo estrés crónico? La respuesta es que hay una inflamación que no se ve, pero que se mide. Los investigadores la llaman inflamación, un término que combina inflamación y envejecimiento y que describe un estado de inflamación sistémica crónica de baja intensidad que acompaña el proceso de envejecimiento, especialmente cuando ese proceso no se acompaña de hábitos que la contrarresten. Esta inflamación no duele como duele una rodilla inflamada, no tiene fiebre, no tiene síntomas visibles en la mayoría de los casos, pero sí tiene consecuencias. Tiene consecuencias sobre la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, que es la muralla que protege al cerebro de sustancias inflamatorias que circulan en la sangre. Cuando esa barrera se debilita, las citoquinas inflamatorias entran al cerebro y afectan directamente a los circuitos del hipocampo, que es la estructura que gestiona la memoria, la orientación espacial y la regulación emocional. ¿Qué le ocurre al hipocampo bajo estrés crónico? El cortisol, que es la hormona que el organismo segrega cuando percibe una amenaza, tiene receptores abundantísimos en el hipocampo. Y cuando el cortisol está elevado de manera sostenida, no durante unas horas de un día difícil, sino de manera crónica, durante meses o años de preocupaciones que no se resuelven, de noches que no descansan, de una mente que no sabe apagarse, el hipocampo literalmente se encoge. Esto no es una metáfora. Los estudios de neuroimagen han documentado la reducción del volumen hipocampal en personas con estrés crónico. Un hipocampo más pequeño es una memoria más porosa, una orientación espacial menos fiable, una gestión emocional más frágil, y lo más provocador de todo es que este proceso está ocurriendo en este preciso momento en millones de personas que no saben qué está ocurriendo porque nadie se los ha dicho con la claridad que merece, pero hay algo más, algo que lleva tiempo siendo subestimado y que la investigación está colocando ahora mismo en el centro de todo lo que sabemos sobre la salud cerebral. Es el eje intestino-cerebro, ese canal de comunicación bidireccional, ese sistema de autopistas nerviosas, hormonales e inmunológicas que conecta el intestino con el cerebro de una manera tan íntima, tan constante, tan determinante, que los científicos han empezado a llamar al intestino el segundo cerebro. No por poesía, por biología. ¿Qué vive en ese segundo cerebro? Vive un ecosistema de bacterias, hongos, virus y arqueas que en conjunto reciben el nombre de microbiota intestinal y que pesan aproximadamente 1,5 kilogramos en un adulto sano. 1,5 kilogramos de vida microscópica que produce neurotransmisores, que produce serotonina. El 90% de la serotonina del organismo se sintetiza en el intestino, que produce GABA, el principal neurotransmisor inhibidor que regula la ansiedad, que produce metabolitos que afectan directamente a la inflamación cerebral, a la mielinización de los axones, a la velocidad de procesamiento neuronal. ¿Qué crees que le ocurre a ese ecosistema cuando se alimenta de forma industrial, cuando se le niega la fibra que necesita, cuando se le somete a antibióticos repetidos
sin reposición posterior, cuando la vida sedentaria y el estrés crónico reducen su diversidad. Lo que ocurre se llama disbiosis. Hay un nombre técnico para esa palabra también, pero lo importante no es el nombre. Lo importante es la consecuencia. La consecuencia es que el intestino empieza a enviar al cerebro señales inflamatorias, señales de alarma que el cerebro interpreta como amenaza, que activan el eje del estrés, que elevan el cortisol, que encogen el hipocampo, que reducen la memoria, que apagan la motivación, que hacen que levantarse por las mañanas sea una tarea que pesa más de lo que debería. ¿Ves el círculo? El intestino enfermo enferma el cerebro. El cerebro inflamado desregula las emociones. Las emociones desreguladas generan más estrés. El estrés daña más el intestino. Es un bucle, es una cadena que se aprieta sola si no se rompe con intención. Y ahora llegamos al otro escultor silencioso del que casi nadie habla, la postura, la forma en que el cuerpo ocupa el espacio. Hay estudios con diseño experimental riguroso que demuestran que la postura corporal no es solo un asunto estético o de salud articular. La postura es un mensaje que el cuerpo envía constantemente al sistema nervioso central. Una postura encorvada con el pecho hundido, los hombros caídos hacia adelante y la cabeza proyectada hacia el frente, que es la postura que adopta alguien que pasa horas frente a una pantalla o que ha interiorizado. Inconscientemente una postura de resignación. Esa postura activa circuitos neurológicos asociados con la amenaza, con la defensa, con la contracción. Activa el sistema nervioso simpático, reduce la actividad del córtex prefrontal, disminuye la capacidad de pensar con claridad, de tomar decisiones, de sentir optimismo. ¿Lo notas ahora mismo? ¿Cómo estás sentado mientras lees esto? Hay una presión en la zona dorsal media, entre los omóplatos, donde el cuerpo acumula las horas de pantalla y las tensiones de la semana. Esa tensión es datos. Esa tensión es el cuerpo diciéndote algo sobre el estado de tu sistema nervioso en este momento. Y la buena noticia, la que empieza a cambiar el peso de todo lo que llevamos recorriendo hasta aquí, es que eso se puede cambiar. Eso se puede cambiar hoy, en este momento, con los mismos materiales con los que llegaste aquí. ¿Cómo? Esa es la pregunta que lleva tiempo esperando ser respondida, ¿verdad? ¿Llevas un buen rato cargando con la descripción del problema, con la presión en el pecho, que produce reconocer que algunas de estas cosas te están describiendo a ti o a alguien que amas? Y ha llegado el momento de soltar esa carga, no de ignorarla. Soltar el miedo no significa negarlo, significa transformarlo en acción. Y la transformación empieza con algo tan aparentemente pequeño que la mayoría de la gente lo subestima de manera casi heroica. Hay una investigación de la Universidad de Harvard, liderada por Amy Cuddy, que demostró que adoptar una postura expansiva, con la columna erguida, el pecho abierto, los hombros hacia atrás y abajo, durante tan solo 2 minutos produce cambios medibles en los niveles de cortisol y testosterona. 2 minutos de postura consciente modifican la química del estrés. 2 minutos. No hace falta un gimnasio, no hace falta un equipo especial. Hace falta la decisión de ocupar el espacio que le corresponde a un cuerpo vivo y que merece estar en el mundo con dignidad y con apertura. Cuando te sientas erguido, cuando abres el pecho y liberas esa presión que se acumula entre los omóplatos, estás enviando al cerebro una señal completamente diferente. Estás diciéndole en el idioma que el sistema nervioso entiende mejor que no hay amenaza, que estás bien, que puedes respirar. Y hablando de respirar, ¿cuándo fue la última vez que respiraste de verdad? No la respiración automática, esa que ocurre sola y que mantiene el organismo vivo, sino la respiración consciente, la que baja el abdomen, la que expande las costillas en los 4 puntos cardinales, la que activa el nervio vago con la precisión de una llave en una cerradura. El nervio vago es quizás el actor más subestimado de toda la historia de la neurociencia contemporánea. Es el nervio más largo del cuerpo. Viaja desde el tronco cerebral hasta los intestinos, inervando el corazón, los pulmones, el estómago, el hígado, el colon. Y su activación, que se produce específicamente cuando la expiración es más larga que la inspiración, activa el sistema nervioso parasimpático, reduce el cortisol, baja la frecuencia cardíaca, mejora la variabilidad, la frecuencia cardíaca, que es uno de los mejores indicadores de salud neurológica que existen, y envía señales antiinflamatorias directamente al cerebro. ¿Quieres saber cómo activar el nervio vago ahora mismo? Mientras lees esto, inspira durante 4 segundos. Mantén el aire durante 2.
y expira durante 8 segundos. Esa expiración larga, ese vaciado pausado y completo de los pulmones es el interruptor, es el comando que le dice al sistema nervioso que puede bajar la guardia, que no hay peligro, que el cuerpo está a salvo. Hazlo 3 veces, solo 3. Y nota lo que ocurre en el espacio que hay entre las costillas, en la apertura que se produce justo debajo del diafragma, donde la tensión crónica suele construir su residencia más permanente. ¿Lo sientes? Eso no es una técnica de bienestar, eso es neurología aplicada. Eso es literalmente cambiar el estado de tu sistema nervioso con el recurso más democrático que existe, el aire que ya está en tus pulmones. Pero sigamos, porque hay otro elemento que merece una pausa larga, una atención especial, y que es quizás el más transformador de todos cuando se habla de la salud cerebral en la madurez. Ese elemento es el movimiento. No el ejercicio entendido como castigo o como obligación para compensar excesos. El movimiento como expresión biológica fundamental de un sistema nervioso vivo, como el lenguaje original del cuerpo. Como el primer idioma que el cerebro aprendió mucho antes de las palabras, mucho antes del pensamiento abstracto. ¿Sabes qué ocurre en el cerebro durante el movimiento físico? Ocurre algo que ningún fármaco, ningún suplemento, ninguna intervención terapéutica ha conseguido replicar con la misma eficacia. Ocurre la síntesis de BDNF, que son las siglas en inglés de factor neurotrófico derivado del cerebro. El BDNF es la proteína que favorece el crecimiento de nuevas neuronas, que fortalece las conexiones sinápticas existentes, que protege al hipocampo del encogimiento producido por el cortisol. John Ratey, neurocientífico de Harvard, lo llama Miracle Grow para el cerebro, el fertilizante del tejido neuronal. Y el ejercicio aeróbico moderado, el tipo de ejercicio que eleva ligeramente la frecuencia cardíaca sin llevar al agotamiento, es el estímulo más potente conocido para su producción. ¿Qué significa esto para alguien de 65 años que lleva tiempo sin moverse con regularidad? Significa que no es tarde, que nunca es tarde. Hay estudios fascinantes que han demostrado que personas mayores de 70 años, que comenzaron programas de caminata aeróbica de 30 minutos, 3 veces por semana mostraron un aumento medible del volumen hipocampal al cabo de un año. No lo mantuvieron igual, no frenaron el deterioro, lo aumentaron. El hipocampo creció, la memoria mejoró, la orientación espacial se fortaleció. La alegría, esa que se siente en el cuerpo, como una ligereza detrás del pecho que hace que el aire entre mejor. Esa alegría regresó. Y aquí hay que hablar de algo que merece toda la atención del mundo. Hay estudios que demuestran que el tipo de movimiento también importa. No es lo mismo caminar en cinta, mirando una pantalla, que caminar en un entorno natural, con variaciones de terreno, con estímulos visuales y olfativos cambiantes, con la necesidad de equilibrio y coordinación que exige. Un suelo regular. El cerebro que camina en la naturaleza activa redes neuronales completamente diferentes al cerebro que camina en un entorno controlado y monótono. Activa la corteza entorhinal, que gestiona la navegación espacial y la memoria episódica. Activa circuitos de atención plena involuntaria, que son los que permiten que la mente descanse sin necesidad de esforzarse por descansar. Un paseo de 20 minutos en un entorno con árboles y variación de luz reduce la arritmia mental, reduce la actividad de la corteza prefrontal medial, que es la región asociada con el pensamiento repetitivo negativo, mejora el estado de ánimo de manera medible durante horas. ¿Hay árboles cerca de donde vives? ¿Hay un parque, un jardín, un camino con irregularidades y pájaros y variaciones de luz entre las hojas? Ese es tu gimnasio. Ese es el laboratorio de neuroplasticidad más sofisticado que existe. Y es gratuito. Hay un dato que resulta difícil de creer la primera vez que se escucha, pero que la investigación respalda con consistencia: el baile. El baile es, de todas las formas de movimiento conocidas, la que produce los efectos más completos y duraderos sobre la salud cerebral en personas mayores. Un estudio publicado en la revista Frontiers in Human Neuroscience comparó los efectos de diferentes tipos de ejercicio sobre el cerebro de personas entre 60 y 80 años y encontró que el grupo que practicaba baile mostró los mayores aumentos de volumen hipocampal, los mayores incrementos en la conectividad de la red neuronal por defecto, que es la que gestiona la identidad y la memoria autobiográfica, y los mayores índices de bienestar subjetivo. ¿Por qué el baile? Porque el baile activa simultáneamente el sistema motor, el sistema auditivo, el sistema emocional, el sistema social y el sistema de recompensa. Porque el baile exige coordinación, ritmo,
memoria de secuencias y presencia, porque el baile es, en el fondo, neurociencia con música. ¿Y si no bailas? ¿Y si la sola idea de bailar produce una resistencia que se siente en los hombros, esa tensión que sube desde los trapecios hasta la base del cráneo cuando algo nos parece ridículo o fuera de alcance? Entonces empieza por moverte con música en casa, con la puerta cerrada si hace falta. Solo tú y tu sistema nervioso y los circuitos que llevan meses esperando este tipo de activación. No hay jurado, no hay audiencia, solo hay biología y la biología no juzga. La biología responde: ahora volvamos al intestino, porque hay algo ahí que todavía no se ha dicho y que es quizás lo más concreto y aplicable de todo lo que viene hoy. La microbiota intestinal necesita diversidad para ser saludable, diversidad de bacterias, y para tener diversidad de bacterias necesita diversidad de alimentos, específicamente diversidad de fibras fermentables, que son el alimento de los microorganismos beneficiosos que producen ácidos grasos de cadena corta, especialmente el butirato. El butirato es una molécula antiinflamatoria extraordinaria que protege la barrera intestinal, reduce la permeabilidad intestinal que permite el paso de sustancias inflamatorias a la sangre y atraviesa la barrera hematoencefálica para ejercer efectos neuroprotectores directos en el cerebro. ¿Cómo se produce butirato? Comiendo fibra, no una sola fuente de fibra, diversidad de fibra, legumbres de diferentes colores, frutas con piel cuando sea posible, semillas, cereales integrales, puerro, ajo y cebolla, que son alimentos prebióticos de alta potencia, y también alimentos fermentados que introducen directamente microorganismos beneficiosos en el ecosistema intestinal. Yogur natural sin azúcar, kéfir, chucrut, kimchi, miso, tempeh. Estos no son alimentos exóticos o difíciles. Son alimentos que nuestros abuelos comían con naturalidad antes de que la industria alimentaria decidiera que la comida debía tener una vida útil de 2 años en un estante y sabores que el intestino nunca había visto. Hay investigaciones recientes que muestran que la diversidad de la microbiota intestinal en personas mayores está directamente correlacionada con la diversidad de sus redes neuronales, con la velocidad de procesamiento cognitivo y con los niveles de fragilidad física. Las personas mayores con mayor diversidad microbiana son más ágiles, más rápidas, más conectadas emocionalmente, más capaces de recuperarse de enfermedades. La microbiota no es un lujo, es una estrategia de supervivencia neurológica y modificarla de manera favorable puede comenzar en pocas semanas con cambios que no requieren prescripción médica, ni tecnología especial, ni un presupuesto que nadie tiene. ¿Qué ocurre cuando todo esto se junta? Cuando la postura se corrige y el sistema nervioso recibe señales de seguridad, cuando la respiración activa el nervio vago y reduce la inflamación sistémica, cuando el movimiento genera BDNF y el hipocampo comienza a recuperar densidad, cuando la microbiota se diversifica y el intestino empieza a producir serotonina y GABA de manera suficiente. ¿Qué ocurre entonces en el cerebro de una persona de 68 años como Carmen? Lo que ocurre es que la niebla mental empieza a levantarse, no de golpe, no de la noche a la mañana, pero sí con la certeza de una primavera que llega sin que nadie pueda detenerla una vez que las condiciones están dadas. Ocurre que las palabras vuelven a aparecer cuando se las necesita, que la orientación espacial se estabiliza, que el estado de ánimo tiene una base fisiológica más sólida sobre la que sostenerse, que el cuerpo pesa menos, no porque haya bajado de peso, sino porque la inflamación ha reducido esa sensación de esfuerzo constante que acompaña a los cuerpos inflamados, que la alegría, esa que se siente como una expansión suave en el centro del pecho, vuelve a ser una compañera cotidiana. Y hay algo más que vuelve, algo que tiene un valor que no se puede medir en ningún laboratorio, pero que es quizás lo más importante de todo: vuelve la autonomía, la capacidad de hacer las cosas por uno mismo, de ir al mercado y volver sola, de recordar lo que había que comprar, de cocinar sin miedo, de conducir si es lo que uno quiere hacer, de levantarse por las mañanas y sentir que el día es tuyo, que te pertenece, que tienes herramientas para habitarlo con dignidad y con alegría. Y cuando Carmen recupera su autonomía, Marcos puede volver a ser hijo, solo hijo, el que la quiere sin la carga que aplasta, el que la llama para contarle cosas, no para gestionar emergencias. Y esa recuperación de la relación, esa posibilidad de que el amor vuelva a fluir sin el peso de la dependencia, es el beneficio más profundo, más humano y más transformador de todo lo que hemos recorrido hoy. Pero hay una cosa más, una última pieza que completa este mapa y que tiene un poder que la ciencia ha tardado en reconocer, pero que finalmente no puede ignorar.
es la meditación. No en el sentido místico o religioso, aunque si ese es tu camino, la neurociencia lo respeta profundamente. Y en el sentido técnico, meditar es entrenar la atención, es practicar la capacidad de observar los propios estados mentales sin identificarse completamente con ellos. Y ese entrenamiento tiene efectos estructurales sobre el cerebro que son ahora también documentados, que la neurociencia ya no puede llamarlo placebo. Sarah Lazar, investigadora del Massachusetts General Hospital, publicó uno de los estudios más citados en este campo y encontró que los meditadores de larga data tenían mayor grosor cortical en regiones asociadas con la atención, la interocepción, que es la capacidad de sentir el propio cuerpo desde dentro, y el procesamiento sensorial, que son exactamente las regiones que se adelgazan con el envejecimiento típico no cuidado. Los meditadores de 50 años tenían cortezas prefrontales tan gruesas como las de personas de 25 años que no meditaban. Y el estrés, un programa de apenas 8 semanas de meditación mindfulness, con 60 minutos de práctica diaria, demostró una reducción significativa del volumen de la amígdala, que es la estructura cerebral que gestiona el miedo, la respuesta al estrés. Menos amígdala reactiva significa menos cortisol. Menos cortisol significa hipocampo más protegido. Hipocampo más protegido significa memoria más estable. ¿Ves cómo todo se conecta? Y no hace falta 1 hora diaria para empezar. Hace falta honestidad sobre lo que es posible y constancia en lo que se elige. 10 minutos al día de práctica de atención plena, de sentarse con la columna erguida, de observar la respiración sin manipularla, de notar los pensamientos como nubes que pasan por el cielo de la conciencia. Aferrarse a ninguno tienen efectos medibles sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca, sobre los niveles de cortisol, sobre el grosor cortical en un periodo de entre 8 y 12 semanas. 10 minutos cada día sin negociación, con la misma seriedad con que uno tomaría una medicación prescrita por el mejor especialista del mundo. Hay algo que Nazareth Castellanos repite con la convicción de quien ha pasado años en el laboratorio y en el escenario, mirando a los ojos de la gente que necesita escuchar esto. Ella dice que el cerebro no tiene fecha de caducidad, que la neuroplasticidad, la capacidad del sistema nervioso de reorganizarse, de crear nuevas conexiones, de recuperar funciones que parecían perdidas, no es un privilegio de la infancia o de la juventud. La neuroplasticidad nos acompaña hasta el último suspiro, siempre que le demos las condiciones que necesita para expresarse. Y ahora llega el momento de nombrar lo que lleva tiempo rondando estas páginas, lo que se ha mencionado en cada vuelta de tuerca de este recorrido, sin que todavía se le haya dado su nombre completo. Ese proceso que convierte el miedo en transformación, que convierte la postura en química, el movimiento en arquitectura, la respiración en neuroprotección, el alimento en identidad y la meditación en grosor cortical, ese proceso que hace que el cuerpo esculpa el cerebro de manera deliberada, consciente e intencionada, en lugar de dejarlo en manos de la inflamación y del sedentarismo y del estrés, que esculpen por defecto, cuando nadie toma las riendas. Ese proceso se llama neuroplasticidad dirigida. Y la neuroplasticidad dirigida es, en síntesis, la práctica de vivir de una manera que activamente moldea el cerebro hacia más conexiones, más densidad, más alegría, más autonomía, más identidad preservada. No es una promesa vacía, es el mecanismo más documentado de la neurociencia contemporánea y está disponible para ti, ahora, hoy, con el cuerpo que tienes y los años que tienes y la vida que has vivido. ¿Sabes cuál es la diferencia entre alguien que envejece bien y alguien que no? No es el dinero, no es el acceso a recursos médicos extraordinarios, no es la genética, aunque la genética tenga su papel. La diferencia es la agencia, la decisión tomada con conocimiento y con amor propio de no delegar en el azar la arquitectura del cerebro. La decisión de que el cuerpo que se habita merece atención, movimiento, alimento de calidad, aire limpio y lento, conexión social genuina y momentos de silencio donde la mente pueda encontrarse a sí misma. Los 60 años no son el comienzo del fin. Los 60 años son, en el lenguaje más preciso de la neurociencia, una inflexión. Un punto en el que el sistema nervioso tiene la madurez suficiente para integrar décadas de experiencia y la plasticidad suficiente, si se cuida adecuadamente, para construir las estructuras cerebrales más ricas y más profundas de toda una vida. Hay estudios que muestran que la sabiduría, esa capacidad de conectar patrones complejos, de tolerar la ambigüedad,
de tomar decisiones que integran perspectivas múltiples, tiene correlatos neurológicos específicos, maduran precisamente en la sexta y séptima década de vida, cuando la conectividad entre hemisferios alcanza su máxima expresión en cerebros bien cuidados. La sabiduría no es una compensación por la memoria que declina. Es una función neurológica emergente que solo aparece cuando el cerebro ha tenido el tiempo y las condiciones para desarrollarla. Pero esa función no aparece sola. No aparece en un cerebro inflamado, no aparece en un cerebro desconectado del cuerpo, no aparece en un intestino disbiótico que envía señales de alarma al sistema nervioso central. No aparece en una columna encorvada que ha enviado durante años mensajes de amenaza al córtex prefrontal. Aparece cuando se toman las riendas, cuando se decide que la segunda mitad de la vida no va a ser una caída administrada, sino una expansión consciente, cuando se entiende en lo más profundo del cuerpo que cuidarse no es egoísmo. Es el mayor servicio que se puede prestar a los que se aman. Entonces, ¿qué vas a hacer mañana por la mañana? ¿Qué pequeña acción? ¿Qué mínima? Pero real elección va a enviarle a tu cerebro la señal de que ha llegado la hora de comenzar a esculpirse de otra manera. Quizás sea salir a caminar 20 minutos por un parque antes de encender ninguna pantalla. Quizás sea añadir un puñado de legumbres al almuerzo. Quizás sea sentarse en silencio durante 10 minutos con la columna erguida y seguir el rastro de la propia respiración sin perseguir ningún pensamiento. Quizás sea bailar, quizás sea simplemente sentarse derecho ahora mismo, abrir el pecho, soltar los hombros hacia atrás y abajo, respirar largo y profundo y decirse en voz interna, con la seriedad y la ternura que merece, que esto empieza hoy, porque la neuroplasticidad no espera el momento perfecto, la neuroplasticidad responde a las condiciones que se le ofrecen en el momento en que se le ofrecen. Y este momento, este preciso instante en que algo en el interior se ha movido al escuchar todo esto, en que algo que estaba apretado ha aflojado levemente, en que la presión detrás de los ojos se ha disminuido un poco, el aire entra un poco más fácil. Este momento ya es el principio. El alma, como decía alguien muy sabio, cambia de dirección cuando está lista. Y el cerebro, como dice la neurociencia, con todo el rigor de sus imágenes y sus datos y sus años de investigación, cambia de dirección cuando se le dan las herramientas para hacerlo. Las herramientas están aquí, el momento está aquí. Y tú, con todos tus años y toda tu historia y toda la vida que has construido y que mereces seguir construyendo con plenitud y con alegría y con la libertad de quien se pertenece a sí mismo, tú también estás aquí. Eso es suficiente para empezar, es más que suficiente. Es exactamente todo lo que se necesita.